Buenos días a todos, gracias por estar aquí en esta última rueda de prensa de la temporada, rueda de prensa de valoración del curso 23-24. Hay pocas cosas a las que yo le dedique más tiempo, le ponga más empeño y tenga más intención cuando se trata de dirigir a un equipo que dotarle de identidad, de darle una personalidad muy clara, de hacer algunas cosas que nos diferencien, que nos sintamos reconocidos en lo que hacemos y sobre todo en cómo lo hacemos. A eso le dedico muchísimas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo y trato de ir inculcándoselo ahí al equipo, a mi equipo. Así que cuando algunos de los históricos de este club, algunos de los jugadores que han sido más importantes en otras épocas, algunas un poco más lejanas, otras un poco más cercanas, estoy hablando de Iñaki Hernández, estoy hablando de Santos García, estoy hablando de Nacho Izquierdo, estoy hablando de Miguel Goñi, cuando algunos de esos jugadores, de esas personas tan importantes en la historia del club, y la historia para mí es algo muy importante, además de muy bonito, se sienten muy identificados con lo que ven, reconocen mucho el modelo de juego, reconocen mucho lo que transmite este equipo y me lo dicen a mí como entrenador y nos lo dicen al equipo como equipo. Hay pocas cosas que me dejen más satisfecho y que me dejen más orgulloso, la verdad, y eso ha ocurrido este año, también ha ocurrido este año. También ha ocurrido este año. Estamos a final de curso y por lo tanto es tiempo de exámenes y es tiempo de valoraciones y vosotros venís aquí para que yo os dé una nota y os dé una calificación de la temporada. Y un año más yo no lo voy a hacer. Así que la nota y la calificación la dejo para vosotros, pero sí os voy a decir que de las 4 temporadas que yo llevo en Anaita, de estas 4 temporadas, de estos 4 últimos años, sin duda esta es la que más satisfecho me deja y es de la que más contento estoy. Mira que la primera fue buena, creo que la primera fue buenísima, creo que jugamos muy bien a balonmano aquel año, creo que hubo algunos partidos extraordinarios. La segunda y la tercera tienen algunos momentos álgidos y algunos puntos ahí importantes, pero esta en su conjunto y sobre todo teniendo en cuenta todas las incógnitas, todas las dudas, todo lo que había que resolver y contestar antes de empezar, me deja especialmente satisfecho. Creo que este equipo ha jugado francamente bien a balonmano en muchos partidos, lo creo humildemente y sinceramente, y creo además que ha transmitido muchísimas cosas a los que nos han podido ver y a los que nos han seguido durante todo el año. Eso para mí es extraordinariamente importante. El otro día, al final del partido contra Nava, yo me juntaba con Borja Méndez, con mi querido Borja Méndez, con el gran Borja Méndez, con un jugador que también pasó por esta casa. Estuvimos charlando un rato, como siempre, con tanto cariño por su parte hacia mí, y él me decía que también él pensaba que este año nos tocaba estar en la zona baja y que este año éramos uno de los candidatos a pelear por la permanencia y que habíamos sorprendido a él el primero y a la mayoría del mundo del balonmano también, ¿no? Que está con tantos jugadores jóvenes, con tantos jugadores poco conocidos, con un cambio tan grande en la plantilla, que la verdad que habíamos sorprendido mucho y que me felicitaba a mí como entrenador y al equipo. Siempre es lo importante el equipo, siempre es lo importante el equipo, cuántas veces lo diré, por la temporada que habíamos hecho y por cómo habíamos jugado y por cómo habíamos respondido a todas esas preguntas que estaban en el aire. Ese partido contra Nava, el último de la temporada, el que jugamos aquí el sábado, ese lo volvimos a preparar con muchísimo esmero, con muchísima atención, con muchísimo cuidado. Teníamos muchas ganas de que ese partido terminase en victoria, muchísimas, porque suponía acabar sextos, porque suponía 32 puntos, porque era el lazo, ¿no?, a una gran temporada, porque se iban algunos jugadores muy importantes, muy queridos, y al final no pudo ser. Pero durante la semana yo tuve la idea de que la charla previa a ese partido la diesen 3 de mis queridos exjugadores, Carlos Chocarro, Ibai Meoki y Xavi Echeverría. Yo creé un grupo con ellos, le llamamos Charla de Nava, muy original, y les propuse que ellos fuesen los que diesen esa charla. Se me ha ocurrido esto, creo que nadie mejor que vosotros lo puede hacer y creo que puede ser una charla muy bonita en la que vosotros le transmitáis, le comuniquéis a vuestros ex compañeros lo que os han hecho sentir y también que despidáis a algunos de los compañeros y amigos a los que tanto queréis. Así que yo había imaginado una charla y después
la charla que dieron esos tres fenómenos ahí abajo en la sala de vídeo en donde nos reunimos habitualmente superó absolutamente todas las expectativas. Yo creo que fue, creo no, estoy seguro que fue uno de los grandes momentos de esta temporada, y los que allí lo vivimos realmente salimos de aquella reunión con el corazón encogido. Tuvieron palabras de muchísimo cariño, hubo una emoción que se desbordaba, hubo lágrimas, hubo una emotividad extraordinaria y fue realmente bonito. Como digo, después el partido no salió como queríamos, sobre todo la primera parte no salió como queríamos, pero aun con el resultado que se dio, que acabamos perdiendo por un gol, yo les decía después a ellos que para nada hubiese cambiado esa charla, para nada hubiese cambiado vivir ese momento, ¿no? Porque la vida al final va de momentos y las temporadas también van de momentos. Fue realmente muy especial. No sé si mágico, pero desde luego muy especial para todos los que allí estuvimos. Seguramente nos pasó factura en esa primera parte porque las lágrimas todavía estaban en nuestros ojos y la emotividad pues a lo mejor nos hizo salir un poco más blandos de lo que nos gustaría, pero después el equipo reaccionó y después el equipo en la segunda parte volvió a mostrar esa cara de lucha y de entrega y de pelea y no dejarse ir nunca, ¿no? Estos tres fenómenos, Carlos Chocarro, Ibai Meoki y Xavi Echevarría, han estado durante todo el año muy cerca del equipo, realmente muy cerca. Carlos Chocarro me ha enviado antes de cada uno de los partidos del año, antes de cada uno de los encuentros, en casa y fuera de casa, un mensaje, a veces con una anécdota, a veces con un mensaje de ánimo, a veces con un recuerdo de alguna cosa que había pasado en ese partido en años anteriores, siempre cariñoso, siempre inspirador, siempre dándome un motivo que a veces yo llevaba después a la charla, siempre tan capitán como es Carlos Chocarro. Ibai Meoki, nosotros este año le pusimos Meoki a una de las jugadas que hemos hecho durante la temporada. Esa jugada consiste en que hay 6 jugadores en pista más un portero. Iniciamos un movimiento y en un momento determinado el portero viene al cambio y entra un séptimo jugador, ¿no? por la zona del cambio para intentar sorprender a la defensa, intentar jugar ese 2 contra 1 con ese séptimo jugador que aparece y tratar de convertir en gol, o si no, tener también una continuación. Esa jugada, que lógicamente a medida que han ido pasando los partidos, los rivales se esperaban a veces, la hemos ido camuflando y a algunos entrenadores le ha desesperado y a algunos equipos también, ¿no? Muy en el estilo de lo que era Ibai, ¿no? Que desesperaba mucho a los rivales, a los equipos, a algunos de los jugadores con los que se enfrentaba. Y Xavi Echeve, un día le invité también a venir a una de las sesiones de coaching que hacemos nosotros habitualmente los miércoles. Son esas sesiones en las que nosotros trabajamos aspectos que no tienen directamente que ver con el juego, pero tienen directamente que ver con el rendimiento, esos aspectos que te hacen después o que nosotros consideramos que te hacen rendir mejor. Y él vino para contarnos cuál había sido todo su proceso de preparación de las oposiciones para ser bombero, para convertirse en bombero, todo el proceso que tuvo que hacer de autoexigencia, de cambiar hábitos, de prepararse muy bien. Javi Angulo estuvo muy cerca de él en toda la parte esa de preparación física. Nos contó todo ese proceso que le llevó finalmente a superar las oposiciones y a convertirse en bombero, y nos dejó al final una frase, nos recordó una frase que ya había salido en algún coaching anterior, una frase de Walt Disney que decía: asegúrate que todo lo que haces hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y nos lo recordó y nos sirvió también mucho para estar ahí cada día haciendo cosas que nos acercasen al lugar en el que queríamos estar el día de mañana a lo largo de la temporada. Estamos hablando siempre de esta temporada. Así que a mí me hace especialmente ilusión y me siento también muy orgulloso de que esos 3 exjugadores hayan formado parte también de esta temporada, hayan estado ahí tan cerca del equipo, hayan transmitido tantas cosas, hayan seguido siendo ejemplo y hayan seguido siendo casi siempre una inspiración para nosotros. La temporada empezó con una malísima noticia, una de las peores, que fue la lesión de Marcos Cancio en el torneo de pretemporada en Eguía. Otra vez una lesión de rotura del ligamento cruzado anterior, otra vez una lesión de rodilla.
Marcos venía en los últimos años creciendo muchísimo, en los últimos años buscando minutos, en los últimos años demostrando ya muchas cosas, y esta tenía pinta de que iba a ser una muy importante temporada en su carrera, pero la lesión apareció y la lesión se produjo. La temporada termina con otra malísima noticia, que es la lesión de Ndicka Longas la semana pasada. Ndicka Longas es un jugador del Primera Nacional, pivote, que también la semana pasada, entrenando con nosotros, con el primer equipo, también se rompe la rodilla, también tiene otra vez, porque ya había tenido en la otra rodilla, una lesión de ligamento cruzado anterior. Yo lo dejo ahí. Alguien en algún momento tendrá que ponerse a estudiar tanta lesión de ligamento cruzado anterior en el deporte. Nosotros lo estamos sufriendo mucho, en el masculino, en el femenino, en el primer equipo, en los equipos de categorías base, otros equipos, otros deportes también, pero esto sí que se trata, yo creo que de una gran pandemia. A Marcos, como no puede ser de otra manera, le hemos estado ayudando, animando, acompañando todo lo que hemos podido, todo lo que hemos sabido. Su lesión ha ido poco a poco mejorando, su recuperación ha sido buena, y si no ha jugado los últimos partidos, cosa que él seguramente quería, pues ha sido por las circunstancias y porque ya había otros porteros, y por lo tanto hemos decidido reservarle ya para la temporada que viene, pero su estado es bueno y afortunadamente esa lesión parece quedar atrás. La pretemporada empezó a dejar señales positivas muy pronto, señales muy positivas, y el equipo transmitía vibraciones muy positivas muy pronto, en ese mismo torneo de guía y en los distintos torneos que fuimos disputando. Recuerdo que al final de esa pretemporada, en una cena que tuvimos en la Sociedad Anaitasuna, yo les entregué este faro a los jugadores al final de aquella cena, y les dije que este faro iba a significar dos cosas. Primero, que nos iba a acompañar todo el año, que iba a estar presente en la mesa de nuestros entrenamientos y en cada uno de nuestros viajes, y que este faro iba a significar dos cosas. Una, íbamos a ser un equipo valiente, atrevido y descarado, lo primero, y que eso era una promesa, que no era una intención, y que yo mis promesas las cumplo siempre. Y segundo, que el gran objetivo para la temporada, el objetivo absolutamente exigente y difícil de cumplir, era que nos íbamos a empeñar en ir cada día trabajando, intentando mejorar en cada entrenamiento, en cada pequeña parte de las sesiones de coaching, de vídeo, en los viajes, en los partidos, ir poco a poco construyendo, que es una palabra muy importante para mí y es un verbo que yo utilizo mucho, construyendo este equipo y construyéndonos cada uno de nosotros, los que formamos parte del staff y los que forman parte del grupo de jugadores. Y eso también creo que lo hemos ido cumpliendo poco a poco. Empezamos el primer partido, no sé si lo recordáis, de la temporada, con una alteración del calendario. Nos fuimos al Palau porque el Barcelona tenía que jugar después la Superglobe. Y recuerdo que en aquella charla, en el vestuario del Palau, yo le dije a los jugadores que uno, cuando viene al Palau, tiene que estar preparado para perder. Uno no decide ganar, uno se prepara para ganar, entrena, se prepara lo mejor que puede, pero que si toca perder, y que cuando vas al Palau muchas veces te toca perder, uno sí que elige cómo perder. Uno elige cómo perder, y que nosotros la forma de perder iba siempre a ser, primero, unidos, primero, muy unidos, y segundo, dejándonos siempre todo allí en la pista hasta el final. Da igual cuál fuese el resultado, da igual cuál fuese al final el marcador. Y eso lo cumplimos aquel día en el Palau, perdiendo por mucho, y lo hemos cumplido en cada una de las derrotas que hemos ido teniendo durante todo el año. Además, recuerdo en la presentación del equipo en la plaza de Baluarte, cuando yo me dirigí sobre todo a los jugadores de la base, también a sus padres, también a todos los que estabais allí, les dije que les hacía otra promesa, y que yo mis promesas las cumplo, y mi promesa era que se iban a sentir orgullosos de este equipo también cuando perdiese. Por supuesto cuando ganase, pero también cuando perdiese. Este equipo iba a mostrar unos valores en la pista, iba a mostrar una manera de comportarse en los partidos y fuera de los partidos que le iba a hacer sentir orgullosos y que iba a ser ejemplo para todos ellos. Y creo que ahí también hemos cumplido nuestra promesa. Los primeros partidos de casa contra Cuenca, los primeros partidos contra Granollers, contra Ademar, contra Granollers, contra Ademar, también el partido de fuera de casa de Sinfín, fueron extraordinariamente importantes. Esas victorias
disiparon muchas dudas, muchas dudas. Una cosa es jugar la pretemporada, que te puede dejar buenas señales, y otra cosa es empezar ya a competir. Y cuando tú empiezas a competir y le ganas a Granollers en casa, le ganas a Ademar en casa, consigues una victoria importante fuera en Sinfín, en Santander, eliminas muchas dudas y llega la confianza. Y es que la confianza es la pócima mágica del deporte. Es la pócima mágica. Cuando tú ganas ese tipo de partidos y te colocas pronto con 6 puntos, de repente aparece la confianza y esa frescura que transmitía el equipo, y ese juego alegre, y ese juego divertido, y ese atrevernos, y ese ser osados, y ser descarados, se empezó a ver muy pronto, y se empezó a ver en algunos jugadores muy, muy jóvenes. Algunos jugadores que ni se imaginaban que iban a estar ahí en esas primeras jornadas. Ni se lo imaginaban. Y estaban dándole al equipo muchísimo, y estaban dándole al equipo frescura y alegría y valentía y muchísimas cosas que, pues, sin ninguna duda, uno de los que representaba eso y que para nada se creía dónde estaba era Marco Moreno. Es una de las grandes noticias de la temporada, es uno de los jugadores que en esa primera vuelta nos da una barbaridad. El primer borrón o el gran borrón de la temporada llega en la Copa. Nosotros tenemos siempre mucha intención de hacer un camino largo en la Copa y a las primeras de cambio nos vimos fuera. Nos elimina Antequera y nos quedamos sin la Copa y nos quedamos sin la posibilidad de estar ahora dentro de unos días disputando la final a 8. Me gustaría decir algo alrededor del partido de Copa. Nosotros nos vamos a Antequera a jugar la Copa un miércoles y Marco Moreno no puede venir. Marco Moreno no puede venir porque él está estudiando enfermería y porque uno de sus profesores le dice que no puede ir porque si va, suspende. Si va, suspende. Se llama profesor, se llama educador, se llama enseñante, no sé cómo se llama, no sé si se merece llamarse así, pero Marco Moreno no puede viajar. Yo no sé si tú eres profesor y tienes a un alumno de 18 años, no sé cómo no tienes la capacidad de darte cuenta lo que significa para ese jugador de 18 años viajar por primera vez a disputar la Copa del Rey con el equipo de su vida, con el equipo de su corazón, y tú le dices que no, que si va, suspende. Yo no sé lo que hubiese pasado si Marco hubiese viajado a Antequera, no lo sé. Lo que sí sé es lo que Marco nos estaba dando en aquel momento de la temporada del equipo. Eso sí lo sé. Y lo que sí sé es que Marco no pudo jugar. Después Antequera se mereció ganar. Después nosotros empezamos muy bien y acabamos muy mal. Y después nos volvimos de Antequera siendo eliminados de la Copa. Y nadie puede saber lo que hubiera ocurrido con Marco. Pero a mí me apetece recordar que aquel viaje Marco no pudo estar porque un profesor decidió que no estuviese. Así que al final, la primera vuelta termina con 15 puntos, 15 puntazos, ¿sí? Evidentemente mucho mejor balance en casa que fuera de casa, mucho mejor balance, victorias muy importantes en casa y 15 puntazos al final de la primera vuelta, mitad de tabla, también, lógicamente, en un último partido en Nava, donde tuvimos 40 minutos muy buenos y unos 20 minutos que nos impidieron acabar un poquito más arriba y acabar con 17, casi como el otro día. Pero yo creo que un muy buen balance al final de la primera vuelta. Empieza la segunda vuelta y vuelven las malas noticias. Vuelven las malas noticias, porque en la primera vuelta, al margen de la lesión de Marcos y de alguna lesión muscular de Aitor García y poco más, habíamos controlado mucho mejor el aspecto de las lesiones. Y en la segunda vuelta de repente se nos vuelven a disparar lesiones, enfermedades de todo tipo. Tenemos la trombosis de Ernesto Goñi, tenemos la lesión del hombro, la luxación de Marco Moreno, tenemos la peritonitis de Nico Bonano, tenemos después el golpazo y los no sé cuántos puntos de Nico Bonano también, tenemos la lesión muscular de Julen Elustondo, que además cuando se recupera en Irún recae, tenemos el esguince de rodilla de Antonio Bazán, tenemos una nueva lesión de Antonio Bazán, tenemos el problema de menisco en el encontronazo con el portero de Puerto Sagunto, de Martín Ganuza. Tenemos muchos contratiempos. Por eso valoro tanto otra vez los 15 puntos que hacemos en la segunda vuelta. Lo valoro muchísimo porque hemos tenido que sobreponernos a un montón de lesiones, a un montón de contratiempos, a un montón de adversidades que sí, que forman parte del deporte, que no nos pasan solo a nosotros, pero que a nosotros nos han golpeado muchísimo. Y el equipo ha seguido mostrando una cara buenísima. Y vuelven a ser muy importantes los primeros partidos de casa, esta vez sí, contra Cuenca, contra Cangas,
el partido contra Sinfín, que yo lo considero una victoria, lo siento, lo considero una victoria. Ya sé que al final nos falta un punto, ya sé que hay una jugada allí que nunca tenía que haber terminado en empate, así que yo lo considero una victoria. Nos vuelve a poner en el camino, nos vuelve a poner en la zona alta, nos vuelve a dar esa confianza que sigue siendo tan importante para competir. En el caso de la lesión de Marco, otra vez Marco, se produce en Granollers y se produce por la acción de un jugador que de una manera un poco fea le saca el hombro de sitio. Ese jugador no se disculpa, ese jugador no se interesa y sin embargo al final del partido hay un jugador que se llama Pablo Urdangarín que le pide permiso a Mincho en la puerta del vestuario para ver si puede entrar a interesarse por Marco. Pablo Urdangarín no conocía de nada a Marco. Pablo Urdangarín no había sido el que le había lesionado y sí que fue el único que con una elegancia y con un fair play y con unos valores extraordinarios entró al vestuario a preguntarle a Marco cómo estaba. Me gustaba también recordarlo porque a veces olvidamos este tipo de cosas y me encantó ver la educación, la elegancia y la clase con la que entró allí para preguntar por el bueno de Marco. La mejor noticia que nos deja la segunda vuelta, la mejor de todas, es sin ninguna duda la vuelta a los campos, a las canchas, a los partidos de Ander Torrico. Es la mejor. La llevábamos esperando muchos años, muchos meses, muchas semanas. Venía progresando muy bien durante toda la primera vuelta en los entrenamientos, lo veíamos cada vez mejor, pero todavía había que dar el paso de volver a jugar. Así que habíamos estado durante mucho tiempo muy pendientes de él, cuidándole lo mejor que sabíamos, mimándole lo mejor que podíamos, animándole lo mejor que entendíamos mucho todos. Creo que el comportamiento del club ha sido impecable durante todo ese proceso largo de recuperación, él mismo lo dice, y creo que por fin la vuelta a poder jugar y a poder verle vestido de corto fue una grandísima noticia y algo que todos deseábamos. Teníamos la obligación moral de que fuera así, de acompañarle y de estar con él todo ese tiempo, pero sobre todo teníamos el deseo de verle otra vez jugando con Anaita, cosa que se ha producido en esta segunda vuelta, ¿no? Y en algunos partidos de manera tan brillante. Así que muy contentos, pero muy contentos por él, muy contentos porque haya sido aquí en Anaita, también donde él haya vuelto a jugar. Creo que hay en la segunda vuelta un partido muy importante y que marca un antes y un después. También lo reconocía y lo recordaba el otro día Ibai Meoki en esta charla de lo que se hablaba al principio, y es el partido de Torrelavega. Un partido en el que acabábamos ganando por 11, un partido que no empieza bien, pero que poco a poco le vamos dando la vuelta y es un resultado que nos da mucha tranquilidad, que nos vuelve cuando los de abajo venían apretando mucho y cuando se estaba comprimiendo mucho ahí la clasificación, es un partido que nos da tranquilidad, que nos vuelve a dar confianza y que nos hace jugar este último tramo de la competición y de la temporada de una manera también mucho mejor. El otro día se vuelve a ver al equipo en Benidorm fuera de casa en un nivel extraordinario y jugando, creo que un magnífico balonmano, y eso yo creo que parte de aquella victoria y de aquella, sobre todo, segunda parte de Torrelavega, donde pues eso, acabamos ganando con una diferencia tan holgada y después lo refrendamos aquí en casa con el partido contra Valladolid y con las siguientes victorias que han venido, ¿no? Y que nos han vuelto a poner ahí en esa zona media-alta tan buena. Así que insisto, como os decía, creo que en conjunto yo la valoro la temporada muy positivamente, me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho, agradezco a estas personas que están aquí conmigo, que tienen una parte muy importante, los que están aquí y los que no han podido venir, que forman parte del staff, una parte muy importante de ese trabajo que hacemos, de cuánto ayudan, de cuánto ponen en lo personal, en lo profesional, la colaboración que hacen para que este equipo se vaya construyendo, como decía, durante toda la temporada. Y no me gustaría terminar sin dedicarle unas palabras a nuestro querido capitán. Se ha hecho público y creo que ya es conocido por todos que la temporada que viene, por lo menos en los primeros meses, no va a poder estar con nosotros Antonio Bazán. Y
Yo creo que de Antonio Bazán se han dicho y se ha escrito ya muchas cosas y creo que casi todas son positivas, creo que casi todas son elogiosas y creo que casi todas no se acercan ni siquiera a lo que es este señor. Hay que verle, realmente hay que verle en el día a día, cuando lo ves entrenar, cuando lo ves en cada una de las partes del entrenamiento, en el calentamiento de porteros, en ese juego de activación que hacemos siempre, en esos primeros ejercicios de tomas de decisión, después cuando ya pasamos a situaciones más reales de juego, hay que verle, realmente hay que verle el nivel de concentración, de autoexigencia, de compromiso que él demuestra en cada una de sus acciones, en cada una de sus acciones todos los días. Todos los entrenamientos, da igual las horas que haya dormido, pocas, da igual si viene de una guardia, da igual si viene de hacer un periodo que ha tenido que estar en Logroño este año y viene en el último momento para incorporarse al entrenamiento, da igual, da igual, da igual. Es que da igual siempre. Antonio Bazán siempre está en la mejor versión. No le puedes nunca poner un pero. Y eso verlo todos los días. Tú lo puedes hacer eso alguna vez, lo puedes hacer una semana, lo puedes hacer un mes. Él lo hace cada día. Él lo hace cada día. Él lo hace otra vez cada día. Por eso, cuando la temporada que viene, los meses esos en los que no va a estar, no lo tengamos, quiero adelantar ya que Antonio Bazán es imposible de sustituir. Es imposible de sustituir. Esto no lo digo para añadirle presión o meterle presión a los que vengan. Yo no comparo a Antonio Bazán con nadie, ni a Antonio ni a nadie. O sea, cada uno que venga tendrá que hacer su trabajo y tendrá que hacer su parte. Pero Antonio Bazán es imposible de sustituir. Imposible. Decía Albert Einstein que hay el ejemplo no es la única, es una forma de, no es la única manera. Ay, Albert Einstein decía que el ejemplo no es la mejor forma de influir en los demás, es la única. No es la mejor forma de influir en los demás, es la única. Antonio Bazán es el liderazgo desde el ejemplo. Desde el ejemplo. Antonio Bazán es ejemplar en todo lo que hace. Y él ha sido un capitán extraordinario precisamente porque es ejemplo para todos los que estamos a su alrededor, para sus compañeros, para los que son jugadores y para los que no lo somos. Me gusta terminar esta valoración de la temporada y esta rueda de prensa eh, dedicándole a él estas palabras porque creo que nadie como él lo merece y que nadie como él representa también lo que este faro que hemos tenido ahí puesto sobre la mesa ha querido significar. Si hubiese estado un poquito más vivo, hubiese puesto un busto de Antonio Bazán, pero al final nos quedamos con el faro y os agradezco a todos muchísimo la atención y la paciencia. Hablas de que Tony es insustituible, eh, pero bueno, el año que viene tendrá que subir esa liderazgo del vestuario, se salirá García, puede ser. Correcto. Luego, bueno, las salidas de jugadores importantes como prácticamente todos, ¿no? Bazán, Gastón, Edu, Torrico. ¿Qué mensaje dejas a esa afición que haya perdido, que pueda perder la ilusión al ver que se han ido tantos jugadores importantes en la plantilla? Bueno, pues que como al final de cada temporada, ¿no? Son momentos de tristeza, son momentos de pena, valoras mucho todo lo que han dejado aquí y todo lo que nos han dado, que es muchísimo, todos, muchísimo. Yo el otro día en la comida que tuvimos de despedida de la temporada del domingo, les decía que también una de las cosas que a mí me deja contento y que me deja satisfecho, no solo con ellos, sino que con muchos de los jugadores que han ido pasando por aquí estos 4 años, es que yo les veo que se van todos, en todos los casos, mucho mejor construidos. Me parece que cuando tú ves a ellos, a estos jugadores cuando llegaron y les ves cuando se van, en algunos casos hay una evolución, que es lógica por la edad, que es lógica por la experiencia, que es lógico porque van pasando temporadas. En otros hay un cambio y en algunos hay una transformación, ¿no? Y ese cambio, esa evolución, esa mejora, esa transformación, sobre todo es mérito de ellos, sobre todo es trabajo de ellos, pero que yo y nosotros, como parte del cuerpo técnico, nos sentemos también parte de ese proceso, ¿no? Y que eso es también muy reconfortante y es una de las cosas que te da esta profesión y este trabajo. Esos jugadores se van para otros equipos, salvo en el caso de Álvaro, que se retira, y demostrarán su calidad humana y profesional en esos equipos y los podremos seguir y los podremos disfrutar.
y aquí vendrán otros, y aquí seguiremos construyendo proyectos y seguiremos construyendo equipos y sobre todo seguiremos siendo muy fieles a nuestra filosofía y a nuestro modelo. Nos hemos comprometido con ella, no es ni mejor ni peor que la de otros, es la nuestra, por lo tanto nos reconocemos mucho en ella. El otro día el gran Asier Yurrita sacaba no sé cómo se dice, una publicación en la que aparecían 15 jugadores de esta casa, 15 jugadores que han sido utilizados en esta temporada, y eso nos hace sentir muy orgullosos y también muy ilusionados de cara al futuro. Creo que cuando antes hablaba de los Iñaki Hernández, de los Santos García, de los Nacho Izquierdo y demás, creo que ellos también se reconocen mucho en todos esos que vienen por ahí. Yo no me canso de decir que es verdad que, bueno, hay una parte de valentía en poner a esos jugadores a jugar, hay una parte de atrevimiento, seguro que sí, pero sobre todo y por encima de todo, hay muchísimo trabajo detrás de mucha gente en este club y de aquí para abajo, haciendo muchas horas y haciendo que esos jugadores, cuando nosotros les ponemos a jugar, rindan como rinden, compitan como compiten y le den a este club lo que le dan, que es muchísimo. Es muchísimo. Lo que le ha dado a este equipo este año Pablo Itadiz, que ni siquiera se lo podría imaginar, seguro, pues hay que ponerlo ahí en valor. Así que yo creo que los aficionados, los socios, los miembros de esta sociedad tendrán muchos motivos para ilusionarse y después, con nuestro trabajo y con nuestro hacer, tendremos que convencerles de que lo que hacemos merece la pena y de que la ilusión tiene que seguir siendo uno de nuestras banderas.